Muy buenas, hola, ¿cómo están queridos estudiantes de séptimo grado? ¿Cómo están jóvenes? Yo estoy muy feliz de estar nuevamente frente a ustedes a través de este medio y estamos en la materia de biología y tenemos el día de hoy un tema muy importante, muy bonito, dándole seguimiento a lo que veníamos trabajando las semanas anteriores sobre los niveles de organización de los seres vivos y tenemos el día de hoy, nos toca el tercer nivel, ¿sí? Hablar sobre los tejidos y en específico vamos a hablar sobre los tejidos animales y vegetales. Vamos a ver cuáles son los principales tejidos, bueno, qué es un tejido, ¿no? Los principales tejidos y las características de estos tejidos. Así que primero vamos a recordar, ¿sí? Ya pasamos los dos primeros niveles. Pasamos el nivel celular, donde hablábamos sobre los organelos de la célula, sobre la membrana citoplasmática, el núcleo, los cloroplastos, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera, etcétera. También hablamos sobre las células, que hay diferentes tipos de células, la clasificación de la célula, que se clasifican en procariotas y eucariotas, células animales, células vegetales, y también decíamos que era la unidad básica de la vida, etcétera. Ahora nos toca el tercer nivel, el nivel de los tejidos. Luego vamos a ir subiendo así hasta llegar al individuo, pero por hoy nos concierne tocar el nivel de los tejidos. Así que vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué es un tejido? Vamos a definir qué es un tejido. Es muy fácil, muy sencillo. Es un conjunto complejo y organizado de células, de uno o de varios tipos, ¿sí? Vamos a ir por partes. Conjunto de células, ¿sí? Las células se agrupan en nuestro cuerpo, en el cuerpo de las plantas, los animales, y crean tejidos, ¿sí? Que es el nivel superior. Ya no solo son las células individuales, ahora se han conjuntado, se han agrupado y han creado esta nueva estructura que se llama tejidos, ¿sí? Y ahora aquí les sobresalgo o les señalo con un color distinto que puede ser de uno o de varios tipos. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que comúnmente cuando hablamos de célula animal, célula vegetal, hacemos el dibujito y hacemos un solo tipo de células. Pero la realidad es que en nuestro cuerpo, en las plantas, las células pueden ser de distintos tipos. Hay distintos tipos de células. Por ejemplo, solo para darles un pequeño ejemplo, aquí están 4 tipos de células que pueden haber dentro de nuestro cuerpo o que conforman nuestro cuerpo, ¿sí? Están las neuronas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y los adipocitos. Las neuronas que se encargan de transportar impulsos eléctricos de nuestro cerebro, todo el sistema nervioso, ¿sí? Glóbulos rojos y glóbulos blancos, ya nos han oído hablar seguramente, que están en nuestra sangre. Los adipocitos, que son los encargados de almacenar grasa principalmente, ¿sí? Y que nos hacen un poquito más gorditos, pero son importantes también. Entonces, estos solo son 4 ejemplos de los más de 200 tipos de células que podemos encontrar en nuestro cuerpo. Entonces, se los traía para que ustedes vieran, para que sepan que realmente no todas las células animales, porque estas son células animales, no todas son iguales, como las dibujamos comúnmente, que son un poco irregulares, el núcleo en el centro, que tienen sus organelos dispersos. No, no todos son iguales. Ven que esta célula es muy distinta a esta. Esta es como una estrella, esta es como un disco aplanado, ¿sí? Entonces son muy distintos. Ok, teniendo eso en cuenta, y teniendo ya en cuenta cuál es la definición de tejido, vamos a ver que tenemos los tejidos animales y los tejidos vegetales, ¿sí? Porque son los dos grupos de individuos que forman tejidos, ¿sí? Que son pluricelulares, es decir, que su cuerpo está hecho por más de una célula, por muchas células. Y los tejidos, nuevamente lo repito, son agrupaciones de esas células. Entonces, vamos a ver los principales tejidos, porque hay muchos tejidos. Aquí solo vamos a ver 4 animales y 4 vegetales. Primero, veamos los tejidos animales. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Son los 4 más importantes, los 4 principales en cuanto a tejidos animales. Y luego tenemos los tejidos vegetales. También les coloco acá los 4 más importantes. Están los tejidos vegetales fundamentales, los tejidos de conducción, los tejidos epidérmicos o también llamados de protección y los tejidos meristemáticos, ¿sí? Ok, vamos a ir viendo
uno a uno a detalle cuáles son las características de cada uno, ¿sí? Lo vamos a hacer un poquito por encima porque son muchas las características y no podemos tocarlas todas, no es el objetivo, es para que ustedes conozcan y si tienen curiosidad pues puedan leer en internet o yo les puedo dejar un sitio donde puedan ampliar su conocimiento, ¿sí? Ok, vamos a empezar con los tejidos animales. Tenemos primero que nada el tejido epitelial, ¿sí? Veamos qué es el tejido epitelial. Dice, está formado por células muy unidas entre sí, ¿sí? Las células que conforman el tejido epitelial están muy juntitas y dice que recubre las superficies internas y externas del cuerpo. Los órganos internos, los órganos que tenemos adentro de nuestro cuerpo, el estómago, el hígado, el vaso, etcétera, 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 todos los órganos que tenemos dentro, pues están recubiertos en el interior por el tejido epitelial y también en el exterior, ¿sí? Es como que hacen una bolsita externa y una bolsita interna, principalmente para proteger y para otras funciones, ¿sí? Pero principalmente para proteger a los órganos. Algunos tejidos epiteliales o epitelios, también se le conoce como simplemente epitelios, algunos epitelios tienen células especializadas para la secreción de sustancias. Un ejemplo de eso son el epitelio que tenemos en nuestra piel, ¿sí? En nuestro cuero cabelludo, toda nuestra piel, ¿sí? Está formado por tejido epitelial. Y tenemos glándulas. Esas células especializadas para secreción de sustancias se le llaman también glándulas. ¿Qué tipo de glándulas? Tenemos las glándulas sudoríparas, las glándulas sudoríparas. Ustedes conocen que la función de esas es secretar, pues, sudor. Muy importante para regular nuestra temperatura. También tenemos glándulas sebáceas, sobre todo en el cuero cabelludo. Estas glándulas sebáceas, pues, secretan lo que se llama sebo, que es una sustancia un poco grasosa, que a veces, pues cuando uno no se ha lavado el pelo, siente que está un poco grasoso el pelo, pues es gracias a las glándulas sebáceas que tenemos en nuestro cuero cabelludo y que están presentes en los tejidos epiteliales. Ok, teniendo ya en cuenta lo que es un tejido epitelial, vamos a ver qué es el tejido conectivo. El tejido conectivo, pues como su nombre lo indica, une o conecta los diferentes tejidos que forman los órganos o a los órganos que forman un sistema, ¿sí? Todo dentro de nuestro cuerpo, pues no es que ande ahí volando, que esté ahí suelto y que cuando nos movemos no, se mueve todo. Realmente no, todo lo tenemos conectado de alguna forma, lo tenemos como amarrado, hay como telitas que sostienen todos nuestros órganos internos, ¿sí? Y eso es el tejido conectivo. Un ejemplo de tejido conectivo, de estructuras que forman el tejido conectivo son los huesos, los cartílagos, los ligamentos e incluso la sangre, ¿sí? Quizás el más fácil de visualizar son los cartílagos que unen las articulaciones, que unen un hueso con el otro, pues están haciendo literalmente eso, uniendo, conectando, ¿sí? Entonces de eso se encarga el tejido conectivo. Vamos a ver, siguiente, tenemos los otros dos, el tejido muscular, el más, quizás para mí creo que es el más sencillo de entender. El tejido muscular es el que forma a los músculos. ¿Cómo son las células del tejido muscular? Pues son células alargadas y capaces de estirarse y de contraerse, así como nuestros músculos. Literalmente, nuestros músculos son capaces de estirarse y de contraerse. Y esto es gracias al tejido muscular y a las células que conforman el tejido muscular. Existen dos tipos de tejido muscular. Está uno que se le llama el tejido muscular liso, ¿sí? Y este tejido forma los músculos involuntarios, los músculos que no es necesario que nosotros pensemos en moverse, ¿sí? En moverlos, ¿sí? No es que le estamos dando una indicación, ellos se mueven involuntariamente, ¿sí? Por ejemplo, los movimientos del estómago es gracias a, se le llaman los movimientos peristálticos, es gracias a los músculos abdominales que tenemos. Y no es que nosotros pues tengamos que pensar, quiero mover esos músculos para que la comida vaya transitando por los intestinos. No, realmente no.
se mueven involuntariamente. Igual, cuando respiramos hay un músculo que se llama el diafragma, ¿sí? El diafragma también no es que nosotros lo estemos activando o pensando, quiero mover el diafragma para respirar. No, lo hacemos involuntariamente. Ok, tenemos, ese era el tejido muscular liso. Y ahora vamos con el tejido muscular estriado. Bueno, este tejido forma a los músculos voluntarios. Los músculos voluntarios son los que nosotros sí, los movemos a voluntad. Nosotros pensamos en la acción y la realizamos. Por ejemplo, mover mi brazo. Todos los músculos que conforman mi brazo, pues yo los estoy activando a voluntad, ¿sí? Son voluntarios, son movimientos voluntarios que yo estoy haciendo. ¿Ok? Perfecto. Tenemos 3 de 4. Vamos al cuarto tejido animal. El tejido nervioso. También muy sencillo de entender. Está formado por células especializadas para conducir impulsos eléctricos, ¿sí? Eso es lo más importante del tejido nervioso, que pues las señales nerviosas que manda nuestro cerebro al resto de nuestro cuerpo están enviadas como impulsos eléctricos, ¿sí? Y las células capaces de conducir estos impulsos eléctricos pues son las que se llaman las neuronas. Y son las que forman el tejido nervioso, ¿sí? El tejido nervioso también está constituido por otro tipo de células. Las neuronas son unas que ya les dije, y las neuroglias. ¿Qué hacen las neuroglias? Pues prácticamente son como compañeras de las neuronas. Las protegen y las alimentan, ¿sí? Ya que las neuronas están muy ocupadas constantemente en estar pasando los impulsos eléctricos, todas las informaciones que el cerebro manda a nuestro cuerpo, pues las neuroglias le ayudan, le dan un soporte para protegerlas y para darles nutrientes. Ok, estos son los tejidos animales, los más importantes. Hay muchos más, pero son los 4 más importantes y de estos derivan más también, porque dijimos del tejido conectivo, el tejido sanguíneo, el tejido óseo, que es de los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a quedar con los tejidos animales, con estos 4 que hemos visto. Ahora vamos a pasar con los tejidos vegetales. ¿Cuáles son? Vamos a empezar con los tejidos fundamentales. Y se le llaman así porque son los que fundamentalmente forman el cuerpo de las plantas. Hay 3 tipos de tejidos fundamentales, llamado uno parénquima, el otro esclerénquima y el otro colénquima. Y en conjunto forman prácticamente todo el cuerpo de las plantas, de las hierbas, de los árboles más grandes, de todas las plantas que ustedes pueden ver, pues están formados principalmente su cuerpo por los tejidos fundamentales. Las células que conforman estos tejidos son muy grandes y de paredes delgadas, justo como lo pueden ver en la imagen. Son células grandes relativamente. Y también usualmente contienen clorofila, que es esta sustancia verde que ven. Bueno, la clorofila está dentro de los cloroplastos, y por medio de la clorofila pues los vegetales pueden realizar la fotosíntesis. Y bueno, como les digo, en la mayoría de los casos los tejidos fundamentales son tejidos fotosintéticos, es decir, poseen clorofila. Perfecto. Vamos a ver los tejidos conductores. Los tejidos conductores en los vegetales, en las plantas, son 2 principalmente. Uno que se llama xilema, aquí lo tienen, como se escribe, así se escribe, y el otro se llama floema. ¿Cómo están formados o por qué tipo de células están formadas? Bueno, están formados por células huecas principalmente, ¿sí? Si nosotros nos imaginamos el tallo de una planta, son como pajillas, ¿sí? Están huecas y lo que hacen es transportar el agua y algunos minerales desde la raíz de la planta hasta el tallo, hasta las hojas, hasta la copa más alta del árbol, ¿sí? Es gracias a los tejidos conductores que puede suceder esto. Y aquí tenemos la foto, justamente es un corte transversal de un tallo y vemos que son estas células muy grandes, pero que están huecas. No tienen un núcleo, no tienen un citoplasma, están completamente huecas. Es prácticamente solo la pared celular la que ha quedado.
Este es el xilema, el más grande, y el floema es este un poco más pequeñito, pero siempre son huecas y sirven para transportar el agua y los nutrientes en toda la planta. Ok, tenemos ahora el tercer tejido vegetal. Vamos a hablar sobre el tejido epidérmico, ¿sí? El tejido epidérmico, que también dijimos que se puede llamar un tejido de protección. Ok, ¿qué hace el tejido epidérmico? Pues fácilmente, simplemente revisten las superficies expuestas al medio ambiente de tallos, hojas y de los frutos, ¿sí? Es como una vestidura extra que tienen estas estructuras de las plantas que les sirven de protección. A ver, ¿cómo son los tejidos epidérmicos? Pues suelen ser tejidos muy delgaditos, muy finitos, como los ven acá, ¿sí? Este es un tejido epidérmico. Usualmente son tan delgados que están conformados solo por una fila de células, como aquí lo ven. Aquí este tejido, este es otro tejido, y ven que está conformado por al menos unas 6 filas de células. Pues el epidérmico es muy delgado porque solo está conformado usualmente por una fila de células, ¿sí? Está formado también por células aplanadas. Si se fijan, aquí son un poquito más como gorditas las células de este tejido, pero en la epidermis están aplanadas las células. Y bueno, así es como se vería un tejido epidérmico. Vamos al último tejido, el tejido meristemático. Ok, este quizás suene un poco complicado, pero realmente es muy fácil. ¿Qué es el tejido meristemático? Son los tejidos que forman las zonas de crecimiento de las plantas, ¿sí? La planta crece por la raíz y también por el tallo, ¿sí? Entonces, en la punta de la raíz, para que la planta siga creciendo, porque las plantas usualmente siempre están en crecimiento, para que la planta siga creciendo, pues necesita estos tejidos que están en la punta de la raíz y en la punta más alta del tallo. ¿Y cómo están formados estos tejidos? El tejido meristemático. Pues lo conforman células que están en constante división. Son justamente esto. Aquí está el tejido meristemático. Si se fijan, son células muy chiquitas. Este es un tejido de protección, ¿sí? De este tejido meristemático, porque son células muy chiquitas y son frágiles, porque se están duplicando o dividiendo constantemente. Entonces es justamente esta parte donde se ve, donde se ve más chiquitas, más células realmente, que está conformado o que se ubica el tejido meristemático, ¿sí? Ok, chicos, estos son en sí los 4 tejidos animales y los 4 tejidos vegetales más importantes. El objetivo principalmente es que a ustedes se les quede grabado que los tejidos son conjunto de células y que hay muchos tipos de células que conforman diferentes tejidos. Luego vamos a ver en videos posteriores que los tejidos, al unirse, al conjuntarse, pueden crear otras estructuras llamadas los órganos. Pero eso va a ser en el siguiente video. Con esto me despido y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos.